¿Listos? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las épocas más transformadoras de toda la historia. Estamos hablando de un tiempo de una ambición increíble, de rivalidades feroces y de cambios que fueron pero tan grandes que en un par de siglos, ¡pum!, el mapa del mundo se redibujó por completo. Se conectaron civilizaciones que ni siquiera sabían que las otras existían. A ver, para que entendamos la escala de lo que vamos a hablar, escuchen esto. Son las palabras del mismísimo Juan Sebastián Elcano. Imaginen la escena. Acaba de darle la primera vuelta al mundo y le escribe al rey. Lo que le dice es brutal, porque no se trataba solo de navegar de un punto A a un punto B. No. Era la primera vez que la humanidad entendía de verdad la forma y el tamaño real de nuestro planeta. Bueno, para entender cómo se desató toda esta locura, tenemos que viajar. Vámonos a la Europa del siglo XV. Pensemos en ese momento, un continente que en cierto modo se sentía como el final del mapa conocido, ¿no? Mirando hacia un océano inmenso, misterioso y, la verdad, aterrador, pero estaba a puntito de lanzarse a conquistarlo. Y aquí es donde todo empieza a moverse de verdad. La caída de Constantinopla en 1453. Miren, esto no fue solo una batalla perdida. Fue como si de la noche a la mañana le cerraran la puerta principal al comercio europeo. Todas esas rutas terrestres, las que por siglos trajeron las maravillas de Asia, cerradas. De repente, ya no era una opción, era una necesidad absoluta, casi una desesperación por encontrar otra manera de llegar a Oriente. Pero a ver, ¿por qué tanta desesperación? ¿Qué era tan importante? Pues esto que vemos aquí, las especias. Las especias eran como el petróleo de hoy. No solo servían para que la comida supiera mejor, eran fundamentales para conservar los alimentos. Y ni hablar de la seda, la porcelana. Eran los artículos de lujo, los símbolos de poder. Quien controlara el acceso a estas cosas, controlaba una fuente de riqueza y poder inimaginable. Pero ojo, no todo era dinero. Había algo más en el aire. Europa estaba viviendo una auténtica revolución cultural. El Renacimiento, el humanismo. Suena a clase de historia, pero en la práctica significaba que la gente empezó a pensar diferente. Se empezó a celebrar lo que el ser humano podía lograr. De repente, la curiosidad se disparó. La gente empezó a cuestionar los mapas viejos, las ideas de siempre, y nació una nueva confianza. Oye, ¿y si podemos ir más allá? ¿Y si podemos entender el mundo por nosotros mismos? Y claro, esta nueva mentalidad de sí se puede vino acompañada de una revolución tecnológica. Es que los marineros ya no se echaban al mar a la buena de Dios. De repente tenían herramientas, nueva tecnología que les daba la seguridad para ir más lejos que nunca. Les dio el valor para enfrentarse a eso que los mapas antiguos llamaban, con un nombre que da bastante miedo, el mar de las tinieblas. Este era, digamos, el kit del explorador del siglo XV. Primero, la estrella del show, la carabela. Una nave ligera, rápida, súper maniobrable, una maravilla de la ingeniería de la época. A eso súmenle la brújula, para no perder el norte, y el astrolabio, para saber qué tan al sur o al norte estaban. Y la guinda del pastel, las cartas portulanas, unos mapas de las costas con una precisión increíble. O sea, la exploración dejó de ser un salto de fe para convertirse en una ciencia, en algo que se podía planificar. Entonces, tenemos la motivación, que era la plata, las especies. Tenemos la mentalidad, que era la curiosidad y la confianza. Y tenemos la tecnología. El escenario estaba servido, y en la línea de salida dos potencias vecinas, y sobre todo rivales, Portugal y España. La carrera por el control del mundo estaba a punto de comenzar. Y aquí viene lo interesante, porque cada uno jugó sus cartas de una forma totalmente distinta. Portugal fue por el camino, digamos, conservador, lento pero seguro. Ir bajando por la costa de África, mapa en mano, poco a poco. España, en cambio, España se la jugó. Apostó todo a una idea que para muchos era una locura. Irse hacia el oeste, cruzar el océano abierto para llegar al este. Una apuesta de todo o nada. Y la estrategia de Portugal funcionó. Vaya que sí funcionó. Con mucha paciencia, durante décadas, sus marinos fueron empujando la frontera de lo conocido. Cada uno de estos puntos en la línea de tiempo es una hazaña increíble. Y todo culmina con Vasco da Gama llegando a la India. Lo lograron, abrieron la ruta por mar y convirtieron a Portugal en una superpotencia comercial.
Mientras tanto, mientras Portugal iba a lo suyo por África, en España aparece un personaje con una idea, digamos, atrevida, un tal Cristóbal Colón. Él tenía sus propios mapas, sus propios cálculos, que por cierto estaban bastante equivocados. Creía que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es, y con esa idea fue y convenció a los reyes católicos. Oigan, olvídense de África, hacia el oeste es mucho más corto. Y esa apuesta basada en un error de cálculo, bueno, no los llevó a Asia, los llevó a algo que nadie, absolutamente nadie en Europa se esperaba. Un giro en la historia que lo cambiaría todo, para siempre. Así que, el 12 de octubre de 1492, la expedición de Colón toca tierra. Pero no era Asia. Se acababan de topar con un continente entero que no estaba en sus mapas. Pensemos en eso. El objetivo era uno, pero el resultado fue algo infinitamente más grande. Es, quizás, el error de cálculo más importante de toda la historia. El choque de dos mundos que habían vivido de espaldas el uno del otro por miles y miles de años. Claro, este descubrimiento inesperado armó un lío tremendo entre España y Portugal. Oye, eso es mío. No, es mío. Para no terminar a los cañonazos, acudieron al árbitro de la época, el Papa, y firmaron el Tratado de Tordesillas. Pero esto es mucho más que un papel. Fue literalmente agarrar un mapa del mundo, trazar una línea y decir, de aquí para allá para ti y de aquí para acá para mí. Así, sin más. Estaban repartiéndose el planeta y sentando las bases de los imperios coloniales. Esa línea imaginaria, bueno, sus consecuencias las vemos hoy en el idioma y la cultura de Sudamérica. Ok, el mundo ya estaba dividido en el mapa. Ya se sabía que había un continente en medio y que al otro lado había un océano gigantesco, el Pacífico. Pero quedaba la pregunta del millón. ¿Se podía cruzar ese océano? ¿Se podía por fin completar el plan original y llegar a las Islas de las Especias por el oeste? La respuesta a esa pregunta llegaría con el viaje más épico y brutal de todos. Y esta es la expedición, la que se lanzó a responder esa pregunta. Miren la flota, 5 barcos, más de 230 hombres. Al mando, un portugués experto, Fernando de Magallanes, pero navegando para España. La escala de esta misión, lo que se proponían hacer, simplemente no tenía precedentes. La misión era clarísima. Terminar el trabajo que Colón había dejado a medias. Tenían que encontrar un hueco, un paso a través de ese nuevo continente. Luego, cruzar ese océano del que no sabían casi nada. Y al final del camino, llegar a las famosísimas Islas de las Especias y reclamarlas para España antes que nadie. Y contra todo pronóstico, lo encontraron. Después de meses y meses de buscar, de pasar un frío terrible, de enfrentarse a un motín, por fin dieron con un laberinto de canales en el sur de América, el Estrecho de Magallanes. Y cuando por fin salieron al otro lado, se toparon con un mar tan calmado, tan sereno, que Magallanes lo bautizó como el Pacífico. Qué ironía, porque no tenían ni la menor idea de los meses de horror, de hambre y de muerte que les esperaban en ese océano Pacífico. Paremos un segundo aquí. 5 barcos, más de 230 hombres. Se lanzaron a lo desconocido total. Soñaban con la fama, con la fortuna, pero se iban a enfrentar a lo peor que uno puede imaginar. La pregunta es, de todos ellos, ¿cuántos creen que volvieron? ¿Cuántos completaron el viaje? Solo una. De las 5 naves, solo regresó una, la Victoria, y de los más de 230 hombres, volvieron 18. ¡18! Ya con Juan Sebastián Elcano al mando, porque Magallanes había muerto en el camino. Imagínense el estado en que llegaron, pero lo habían logrado. Su viaje fue una proeza casi sobrehumana, y con él demostraron 2 cosas de una vez por todas, que la Tierra era redonda y que todos los océanos estaban conectados. Esa primera vuelta al mundo fue, en muchos sentidos, el clímax de esta era de los descubrimientos, pero en realidad, las consecuencias más profundas apenas estaban empezando a notarse, porque estos viajes no solo cambiaron las líneas en los mapas, cambiaron la vida en todo el mundo. Y si tuviéramos que resumir la consecuencia más grande de todas en una sola idea, sería esta: el intercambio colombino. ¿Qué es eso?
Pues, por primera vez en la historia del planeta, los dos grandes ecosistemas del mundo, el de América y el de Eurasia, África, se conectaron, y eso desató una revolución biológica, cultural, de todo tipo, una mezcla global que nunca antes había ocurrido. Pensemos en las implicaciones. ¿Comida italiana? Antes de esto, no existía la pizza con tomate. Los vaqueros en las películas del oeste, no había caballos en América. La papa, por ejemplo, que vino de América, cambió tanto la alimentación en Europa que ayudó a que la población creciera masivamente. Pero claro, el intercambio no fue solo de cosas buenas. Con los europeos viajaron enfermedades como la viruela, para las que los nativos americanos no tenían defensas, y el resultado fue catastrófico, una verdadera hecatombe demográfica. El mundo se hizo uno solo, sí, pero con consecuencias enormes, tanto positivas como terribles. Y con esto llegamos al final. Después de todo este recorrido, la pregunta con la que nos quedamos es, ¿cómo llamamos a todo esto? ¿Fue un descubrimiento si esas tierras ya tenían millones de habitantes? ¿Fue una invención? ¿Una nueva forma de ver el mundo pero solo desde los ojos de Europa? ¿O quizá la palabra más justa es encuentro? Un encuentro brutal, una colisión de mundos que nos cambió a todos, para siempre. Un legado complicadísimo con el que de hecho seguimos lidiando hoy en día.